Darlene Hamtree giró cuidadosamente el zafiro con sus pinzas, acercándolo a la luz. Una diminuta inclusión en el interior de la piedra podía suponer una gran diferencia en su valor, y ella no tenía margen de error. La oficina del laboratorio gemológico estaba situada en la planta 23 de un centro de negocios del centro de Boston, y las ventanas panorámicas ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Sin embargo, Darlene rara vez se distraía con el paisaje. Su atención siempre estaba puesta en el microscopio y las piedras preciosas. A sus 34 años, ya se había ganado la reputación de ser una de las mejores tasadoras de piedras preciosas de la costa este. Sus opiniones eran valoradas por las grandes casas de joyería y las colas para tasarlas se prolongaban durante meses. Le encantaba su trabajo, tenía algo de meditativo. Cada piedra tenía su propia historia, solo había que saber leerla. El teléfono vibró, un mensaje de Ted. Llegaré tarde hoy. Una operación complicada. Darlene suspiró, guardando el teléfono. Solía llamar en ocasiones como esta, ahora se limitaba a los mensajes. Recordaba haberlo conocido 8 años atrás en un acto benéfico. Él acababa de ser ascendido a jefe del departamento de neurocirugía. Ella trabajaba con coleccionistas privados. Ted se interesó por la piedra de su anillo, un antiguo rubí birmano. Ella le contó la historia de esta joya, que había pertenecido a un maharajá indio. Él la escuchó con verdadero interés y le hizo preguntas inteligentes. Aquella tarde hablaron durante varias horas, y Darlene quedó fascinada por su intelecto y cierta confianza especial y tranquila en sí mismo. Después de convertirse en la esposa de un neurocirujano de renombre, no había dejado su trabajo, aunque a muchos les pareciera extraño. ¿Por qué iba a hacerlo? El marido gana perfectamente, se sorprendían sus conocidos. Pero para ella, el trabajo era algo más que una forma de ganar dinero. Era una pasión, una vocación. Además, Ted y ella no tenían hijos. Tras 2 intentos fallidos de fecundación in vitro, habían decidido aparcar la idea por el momento. En los últimos 6 meses, algo había cambiado sutilmente. Ted se había vuelto más retraído, más irritable. Se quedaba hasta tarde en el trabajo más a menudo, hablaba menos de sus pacientes y cirugías. Darlene intentó no prestarle mucha atención. Todos tenemos periodos difíciles, pero un gusano de duda ya estaba alojado en algún lugar profundo de su interior. Su ayudante, Sheila, entró en el despacho. Señora Hamtree, el señor Donovan ha venido a verla por lo de la esmeralda. Darlene asintió y guardó el zafiro en un recipiente especial. El trabajo siempre la ayudaba a distraerse de los pensamientos perturbadores. Intentó recordar la última vez que ella y Ted habían tenido una conversación de verdad, no sobre trivialidades cotidianas, sino como solían hacer, sobre todo lo que había en el mundo. Creo que había sido en su tradicional excursión al lago a principios de verano. Habían pasado más de 3 meses desde entonces. Aquella noche, en el trayecto en taxi hasta su casa, miró su anillo de compromiso. Ted lo había elegido él mismo, un diamante clásico de claridad perfecta. Como experta, apreciaba la calidad de la piedra. Como mujer, apreciaba el gusto de su futuro marido. Ahora, mirando el juego de luces en las facetas, pensó en el hecho de que incluso la piedra más pura puede tener grietas ocultas, visibles solo con un microscopio. Su casa de 2 plantas en las afueras la recibió con silencio y oscuridad. Darlene encendió la luz y observó automáticamente que las flores del jarrón empezaban a marchitarse. Debería cambiarlo, pero últimamente le daba cada vez menos igual. Sobre la mesa de la cocina había una nota del ama de llaves de la señora Peabody, una lista de víveres para comprar. Darlene se sirvió un vaso de vino y se acomodó en su sillón favorito con un libro. Ted regresó pasada la medianoche. Olía a hospital y a cansancio. Le dio un rápido beso en la mejilla.
Murmuró algo sobre haber tenido un día duro y se fue a duchar. Antes, siempre le había hablado de sus operaciones, la había aconsejado, había compartido sus dudas. Ahora era como si hubiera crecido un muro de reticencia entre ellos. Tumbada en la cama, Darlene pensó en el próximo aniversario de su suegra. Era el 65 cumpleaños de Imogen, y ella había insistido en una gran celebración. Quizás sea una oportunidad para acercarnos de nuevo, pensó Darlene mientras miraba a su marido dormido. En la oscuridad, su rostro parecía muy joven, igual que el día en que se conocieron. Pero algo le decía que no era solo el cansancio y el trabajo. Algo estaba cambiando, sutil e irreversiblemente, como una grieta microscópica que un día podría resquebrajar hasta la piedra más resistente. 2 semanas antes del aniversario de Imogen, Darlene estaba inmersa en preocupaciones organizativas. Su suegra, a pesar de su amor por los grandes acontecimientos, prefería mantenerse al margen de los preparativos, dejando a su nuera total libertad de acción. «Querida, confío en tu gusto», le decía por teléfono con su voz grave y bien timbrada. El jueves, Darlene se reunió con el camarero en el restaurante Blue Haven, donde se celebraría la fiesta. Mientras discutía el menú y los asientos, Ted llamó. «Cariño, ¿podrías recoger mi traje de la tintorería? No puedo ir esta noche y lo necesito para la conferencia de mañana». «Claro. ¿Te has acordado de que hemos quedado con la florista el sábado?» «¿El sábado?» La confusión brilló en su voz. «Lo siento, pero no puedo ir. Cirugía de urgencia, paciente joven con un aneurisma». Darlene apretó los labios. Nunca había programado una operación en fin de semana, aunque quizá el caso era realmente urgente. Después de la cita, pasó por la tintorería. El traje de Ted estaba colgado en el asiento trasero del coche cuando notó algo brillante entre los asientos delanteros. Inclinándose, cogió un pequeño pendiente de plata con un topacio azul. Darlene nunca había visto esta joya. Como gemóloga, determinó inmediatamente que la piedra era sintética y que la plata no era de la mejor calidad. Esa noche, cuando Ted volvió a casa, le preguntó, despreocupada, «¿Ha perdido uno de tus colegas un pendiente en el coche?» Él cogió la joya, la hizo girar entre sus manos con aire perplejo. «No tengo ni idea. Quizá alguien del personal. A veces llevo a los colegas al metro». La respuesta sonó natural, pero algo en su tono hizo recelar a Darlene. Llevaba años trabajando con gente y sabía captar los más pequeños matices de comportamiento. Al día siguiente se dedicó a organizar la música para el aniversario. Imogen, antigua cantante de ópera, apreciaba la buena música en directo. Después de organizar un cuarteto de jazz, Darlene decidió pasar por casa de su suegra para discutir los últimos detalles de la fiesta. Imogen vivía en una vieja mansión de un barrio respetable. La casa estaba llena de antigüedades y recuerdos de su ilustre carrera, carteles, fotografías, premios. Su suegra la recibió en el salón, vestida con su elegancia habitual. «¿Cómo van los preparativos?», preguntó, sirviendo té en finas tazas de porcelana. «Todo va según lo previsto. El restaurante está confirmado, los músicos están de acuerdo. Es cierto que Ted no podrá asistir a la reunión con la florista». «¿Trabajando otra vez?». Imogen enarcó una ceja perfectamente contorneada. «Últimamente pasa demasiado tiempo en la clínica». Darlene permaneció en silencio, removiendo su té. No quería discutir sus vagas sospechas con su suegra. «Por cierto, quería enseñarte mi traje para la fiesta». Imogen se levantó con elegancia y salió de la habitación. Regresó con un elegante vestido del color de la ciruela madura. «Encantador», valoró Darlene con sinceridad. «Ese tono le sienta muy bien a tus ojos. ¿Has elegido ya lo que te vas a poner?» «Sí, ese vestido verde, ¿recuerdas? El que vimos en la boutique hace un mes. Es una elección preciosa. El esmeralda siempre ha sido tu color».
Aquella noche, repasando las listas de invitados, Darlene se dio cuenta de que Ted llevaba 3 horas sentado en su despacho, aparentemente trabajando en los historiales de los casos. Pero de detrás de la puerta entreabierta llegaban las señales amortiguadas de una conversación telefónica. Hablaba en voz baja, y las palabras eran indistinguibles. El viernes se reunió con un pastelero para discutir el diseño de una tarta de cumpleaños. Al pasar por delante del hospital donde trabajaba su marido, lo vio salir del edificio con una mujer rubia. Hablaron animadamente y luego subieron al coche de él. Darlene se quedó helada, pero enseguida se convenció de que debía de ser una de las compañeras a las que llevaba. Aquella tarde miró detenidamente el pendiente que había encontrado. Era bisutería barata, nada que ver con las joyas que llevaban las doctoras de éxito. ¿Tal vez una enfermera? ¿O alguien del personal subalterno? Darlene guardó el pendiente en su joyero. No tenía por qué sacar conclusiones precipitadas. El sábado, mientras Ted estaba en el quirófano, había estado trabajando en el menú con el chef del restaurante. Imogen había enviado una lista de sus platos favoritos y Darlene había intentado satisfacer los deseos de su suegra. Siempre le había conmovido la genuina preocupación de aquella mujer poderosa pero bondadosa. Por la noche, Ted llegó a casa inusualmente animado. Olía a perfume de otra persona, un ligero aroma floral que ella había oído antes. ¿Quizá en su coche? Se duchó y se fue directamente a la cama, alegando fatiga tras una complicada operación. Darlene se quedó en el salón repasando los papeles del aniversario. La lista de invitados, el menú, la música, las flores, todo tenía que estar impecable. Siempre se había esforzado por alcanzar la perfección, tanto en su trabajo con la piedra como en su vida familiar. Pero ahora le parecía que le faltaba algo importante, algún fallo esencial que podía llevarla al desastre. El teléfono de Ted tintineó en silencio. Había llegado un mensaje. Lo había dejado sobre la mesa de la cocina. Darlene nunca había leído su correspondencia por respeto a la intimidad de su marido, pero ahora su mano alcanzó el teléfono. La pantalla se quedó en blanco antes de que pudiera ver el texto del mensaje, y el teléfono estaba protegido por contraseña. Volvió a colgarlo, sintiéndose culpable por aquel arrebato de incredulidad. Faltaban 10 días para el aniversario. Darlene esperaba que la celebración familiar les ayudara a Ted y a ella a acercarse más, a recuperar ese vínculo especial que una vez los había unido. Lo que no podía saber era que aquella celebración cambiaría sus vidas de un modo muy distinto al que ella esperaba. Aquella mañana, Imogen Ramsey se levantó antes de lo habitual. Todavía tenía la costumbre de levantarse al amanecer por su carrera en la ópera. Su voz requería ejercicio diario, preferiblemente con el estómago vacío. Ahora ya no cantaba, pero mantenía su rutina. Al bajar las escaleras pasó la mano por la barandilla de roble, pulida por décadas de tacto. James y ella habían comprado esta casa el año de su primer gran éxito, como Violeta en la Traviata. Entonces solo tenía 26 años y el mundo entero estaba a sus pies. Imogen entró en la cocina, donde el ama de llaves de la señora Fletcher ya estaba preparando el desayuno. El aroma del café recién molido llenaba la habitación. Sobre la mesa estaba el periódico de la mañana, otro hábito anticuado del que se negaba a desprenderse. «Buenos días, señora Ramsey. ¿Una tostada de aguacate como siempre?» Imogen asintió, mirando por la ventana a su cuidado jardín. Las rosas estaban floreciendo particularmente exuberantes este año. James siempre había dicho que tenía talento no solo para la música, sino también para la jardinería. Habían pasado 4 años desde su muerte, pero a veces aún olvidaba que se había ido. Su matrimonio había sido feliz. Un profesor de historia del arte y una diva de la ópera se complementaban a la perfección. James apoyaba su carrera y ella inspiraba sus investigaciones. Ted, su único hijo, creció en un ambiente de arte y ciencia.
Imogen recordaba cómo el pequeño Ted se sentaba en su camerino antes de las representaciones, fascinado por la transformación de su madre en Tosca o Carmen. Quizá fue entonces cuando se interesó por el funcionamiento del cerebro humano, ya que la interpretación es también una actividad que altera la mente. Nunca presionó a su hijo, le dejó elegir su propio camino. Cuando decidió convertirse en neurocirujano, ella y James apoyaron plenamente su decisión. Ted heredó el juicio sereno de su padre y la dedicación a su trabajo de su madre. Sin embargo, últimamente Imogen había notado un cambio en su hijo. El corazón de una madre rara vez se equivocaba. Algo estaba ocurriendo en su vida familiar. Apreciaba a Darlene, la veía como un alma gemela, igual de dedicada y comprometida. Su cuñada nunca había intentado ganarse su confianza, pero tenía una dignidad que imponía respeto. Imogen sacó un viejo álbum de fotos del armario. En él estaban su boda y la de James, sus primeros éxitos sobre el escenario, el nacimiento de Ted, su graduación, el encuentro con Darlene. Recordó aquella noche, la primera vez que su hijo había llevado a una chica a su casa. Darlene había sido un poco tímida, pero cuando la conversación giró en torno a las gemas, sus ojos se iluminaron con el mismo fuego que Imogen había visto una vez en el espejo antes de subir al escenario. Una llamada interrumpió sus recuerdos. Ted le preguntaba si necesitaba ayuda con los preparativos del aniversario. Darlene lo está haciendo muy bien, querida. Será mejor que me digas por qué te pasas tan poco por aquí últimamente. Mucho trabajo, mamá. Casos complicados. Imogen notó algo nuevo en su voz, una tensión que no había existido antes. Conocía a su hijo demasiado bien para creer que fuera una mera coincidencia. Después de la conversación, subió a su cuarto de música. Allí guardaba los programas de todas sus actuaciones, premios y críticas. Sobre el piano había una fotografía de su última actuación, Norma de Bellini. Tenía 52 años cuando decidió retirarse de los escenarios. Mejor retirarse en la cima de su fama que esperar a que el público empezara a notar el inevitable apagamiento de su voz. James apoyó su decisión, como siempre había hecho. Planeaban viajar, escribir un libro de memorias. Su infarto echó por tierra todos esos planes. Durante 4 años vivió sola en aquella gran casa, cuidando del jardín y dando de vez en cuando clases magistrales a jóvenes cantantes. Mirando por la ventana el coche de Darlene que se acercaba, Imogen pensó en la importancia de detectar las primeras señales de problemas inminentes. Había vivido lo suficiente para aprender a leer a la gente tan bien como antes había leído partituras. Darlene entró, llevando carpetas con el papeleo de la fiesta. Imogen notó las sombras bajo sus ojos, los movimientos ligeramente más nerviosos de lo habitual. Algo estaba pasando en la familia de su hijo, y ella no iba a quedarse de brazos cruzados. Durante el té hablaron de la lista de invitados. Imogen escuchó atentamente cómo Darlene relataba los preparativos, notando cada pausa, cada silencio incómodo al mencionar a Ted. Se recordó a sí misma a la misma edad, igual de fuerte por fuera e igual de vulnerable por dentro. «Sabes, cariño», dijo cuando Darlene se disponía a marcharse, «a veces los papeles más importantes de una ópera no los cantan los protagonistas, sino los personajes secundarios, y a menudo son sus acciones las que determinan el desenlace». Darlene la miró con ligera sorpresa, pero Imogen sabía que su cuñada lo entendería. Quizá no ahora, pero sí cuando llegara el momento. Y el momento parecía acercarse. Mary Lou Kingsley se había incorporado al departamento de neurocirugía hacía 4 meses. El traslado de una pequeña clínica de Providence a un prestigioso hospital de Boston era un gran paso para ella, el siguiente en una carrera cuidadosamente planificada. En sus 29 años había trabajado en 5 hospitales. En ninguno durante más de 1 año. En cuanto surgía una oportunidad de ascender, no dudaba en cambiar de trabajo.
No fue solo el deseo de trabajar en una clínica famosa lo que la llevó a Boston. Hizo averiguaciones previas sobre el jefe del departamento de neurocirugía. El doctor Theodore Ramsey es un neurocirujano de éxito, profesor y autor de artículos científicos, casado, sin hijos. Sus colegas hablaban de él como un especialista brillante y un gestor exigente. Las fotografías de las revistas médicas mostraban a un hombre atractivo con canas en las sienes. En su primer día de trabajo, Mary Lou chocó Beale con él en el pasillo, desparramando carpetas de documentos. Él la ayudó a recoger los papeles. Ella le dio las gracias avergonzada y se presentó. Era una técnica clásica, pero funcionó. El primer encuentro fue memorable. Durante las semanas siguientes, se labró metódicamente su reputación. Llegaba pronto, se iba tarde. La llamaban para tareas extras. Se tomaba las instrucciones al pie de la letra. Sus compañeros la consideraban una adicta al trabajo, pero a ella solo le interesaba la opinión de sus superiores. Conocía sus puntos fuertes: aspecto atractivo, mente aguda, capacidad de escuchar. Los hombres solían confundir su timidez con inseguridad, y eso jugaba a su favor. De hecho, Mary Lou era muy segura de sí misma. De niña, vivía con su madre en un parque de caravanas de Oklahoma. No recordaba a su padre, que se había marchado cuando ella tenía 2 años. Su madre se las apañaba con trabajos esporádicos y cambiando de novio. Mary Lou se juró a sí misma que saldría de esa vida a toda costa. Terminó la carrera de medicina con préstamos y trabajos a tiempo parcial. Ya entonces se dio cuenta de que la belleza puede ser un arma si se usa bien. Nunca coqueteó abiertamente, nunca llevó ropa provocativa. Su imagen estaba cuidadosamente pensada: maquillaje modesto, ropa sencilla pero de calidad, joyas discretas. Ted se dio cuenta de sus esfuerzos. Empezó a aconsejarla sobre pacientes, confiándole casos complicados. Ella escuchaba atentamente sus argumentos sobre nuevas técnicas, hacía preguntas inteligentes. A veces se quedaban hasta tarde trabajando en historias clínicas. Un día, él se quejó de dolor de cabeza. Ella le masajeó las sienes. Mi madre sufría migrañas, aprendí a ayudarla. Las caricias duraron más de lo necesario. Algo había cambiado en su relación desde entonces. Mary Lou se enteró de que su mujer era experta en piedras preciosas. Se compró pendientes baratos con topacios azules, justo el tipo que una enfermera podía permitirse. Se los ponía cuando trabajaba con Ted. Notó cómo su mirada a veces se detenía en ellos. Nunca le preguntaba por su familia, pero escuchaba atentamente cuando hablaba de ella. Notó que rara vez mencionaba a su esposa. Tal vez había problemas conyugales detrás, el tipo de cosas que ella había aprendido a usar. En la clínica se rumoreaba que no tenía hijos por problemas de concepción. Mary Lou había hablado deliberadamente de su sobrinita unas cuantas veces. Le había enseñado fotos. Notó la calidez en sus ojos. No se precipitó. A lo largo de los años de carrera ha aprendido a tener paciencia. Algunos la consideraban una depredadora, pero ella prefería pensar en sí misma como una jugadora de ajedrez. Cada movimiento tenía que estar calculado. La primera vez que Ted se ofreció a llevarla a casa después de su turno, ella olvidó Beat Down, un pendiente en su coche. Al día siguiente se dio cuenta de que faltaba, pero no lo mencionó. Ella tampoco lo mencionó. Su primer beso tuvo lugar una tarde en su consulta. A ella se le cayó una carpeta de radiografías. Él le ayudó a recogerla y sus manos se tocaron. Banal, como una novela romántica barata, pero estas cosas funcionan precisamente porque son banales. Ted no llevaba anillo de casado al trabajo. Muchos cirujanos no lo llevan. Marilla estaba bien con eso. No se hacía ilusiones sobre un futuro juntos, al menos no todavía. Su meta era el puesto de jefa de enfermeras en la sala, y sabía que lo conseguiría. Cuando se enteró del próximo aniversario de la madre de él, empezó a pensar en su siguiente paso. Estaba dispuesta a salir de la sombra, a hacer valer sus derechos.
La reputación intachable de su mujer no la asustaba. Mary Lou conocía el precio de la intachabilidad. Al fin y al cabo, pensó, preparando el instrumental antes de la siguiente operación, la vida es una sucesión de oportunidades. Lo importante es saber aprovecharlas. Y ella sabía aprovecharlas mejor que la mayoría. Una colección de zafiros antiguos de cachemira llegó al laboratorio. Darlene se sumergió en su trabajo con un frenesí inusitado incluso para ella. Cada piedra requería una atención especial. Los legendarios zafiros de cachemira eran famosos por su aterciopelado color azul, y el más mínimo error de valoración podía costar millones. Deliberadamente se quedaba hasta tarde, aunque el trabajo podía extenderse durante varios días. En el laboratorio vacío, inclinada sobre el microscopio, se sentía más tranquila que en casa. Allí, en su espaciosa casa, había demasiado silencio últimamente. Ted rara vez cenaba en casa. Si llegaba a tiempo, se recluía en su estudio con su portátil. Darlene recordaba una época en la que podían pasarse horas hablando del día anterior, las operaciones de él, las piedras de ella. Ahora sus conversaciones se habían reducido a trivialidades mundanas. Sheila, su ayudante, se dio cuenta de la inusual reticencia de su superior. «Señora Hamtree, ¿por qué no hacemos un descanso? He traído un té excelente de la nueva cafetería». Darlene apartó la mirada de otro zafiro. Se sentía un poco mareada. Se había saltado el almuerzo, absorta en su trabajo. «Gracias, Sheila. Quizá 10 minutos de descanso no me hagan daño». Mientras tomaban el té, Sheila habló de su prometido y de sus planes de boda. Darlene escuchaba sin entusiasmo, recordando su propia boda. Ted había insistido en una ceremonia clásica, vestido blanco, traje de 3 piezas, votos solemnes. Ella había querido algo más camerístico, pero había cedido. Ahora esos recuerdos parecían tomas de la película de otra persona. Por la noche, su suegra llamó. «Querida, ¿no vendrás a verme mañana? Quiero enseñarte algo para tu aniversario». Darlene quiso negarse, citando el trabajo, pero oyó algo especial en la voz de Imogen. «Claro, me pasaré después del trabajo». A la mañana siguiente recibió un paquete, un raro diamante amarillo para tasar. El propietario quería venderlo en una subasta y necesitaba un informe detallado. Darlene se sumergió en el estudio de la piedra, fijándose en las características más pequeñas. Los diamantes amarillos siempre le parecieron especiales, como si contuvieran una luz solar congelada. A la hora de comer bajó a la cafetería que había frente a la oficina. Oyó a las enfermeras de la clínica vecina hablar de un apuesto cirujano y su nueva novia. Darlene se apresuró a pagar y se marchó antes de terminarse la ensalada. Aquella tarde pasó por casa de su suegra. Imogen se reunió con ella en su sala de música. «Mira lo que he encontrado». Sacó un broche antiguo con un gran ópalo. «Es una reliquia familiar. Quiero ponérmelo en mi aniversario, pero me temo que la piedra puede haber sufrido daños durante los años de almacenamiento». Darlene cogió la joya con cuidado. El ópalo jugaba con todos los colores del arco iris, señal inequívoca de buena conservación. La piedra está en buen estado. Solo el montaje necesita ser revisado por un joyero. ¿Se queda a cenar? Gracias, pero tengo que volver al laboratorio. Hay un diamante amarillo. El trabajo puede esperar. ¿Hace mucho que comes normalmente? Durante la cena, Imogen contó anécdotas de su carrera en la ópera. Darlene escuchaba, observando cómo su suegra evitaba hábilmente mencionar a Ted. Era como si ambas hubieran acordado tácitamente no tocar el doloroso tema. Cuando volvió a casa, encontró a Ted dormido. En la mesa de la cocina estaba la cena sin tocar que ella le había dejado. Antes siempre llamaba si se le hacía tarde. Ahora solo enviaba mensajes cortos. Al día siguiente estaba inmersa en su trabajo sobre el diamante amarillo. La piedra era compleja. Las numerosas y pequeñas inclusiones exigían un análisis minucioso. Casi se alegró de esta complejidad.
Había algo que la mantenía ocupada. Por la noche, Ted llamó. «Cariño, lo siento, llego tarde otra vez esta noche. Cirugía complicada». «Por supuesto, lo entiendo». Ella lo entendía demasiado bien. Había una nota nueva en su voz, una mezcla de culpa e impaciencia. Nunca había hablado así. Permaneció despierta hasta bien entrada la noche, mirando el techo de la habitación. En su mente se arremolinaban pensamientos sobre piedras, zafiros de Cachemira, un diamante amarillo, el ópalo de su suegra. Cada piedra preciosa tiene sus defectos, sus grietas e inclusiones. El arte del tazador consiste en verlos todos, en no pasar nada por alto. Pero a veces uno no quiere ver lo obvio. Llegó al laboratorio a primera hora de la mañana. Sacó los zafiros, dispuso sus herramientas. El trabajo siempre la había ayudado a enfrentarse a los problemas. Las piedras no mienten, o son auténticas o no lo son. Con las personas es más complicado. Ted se quedó en su despacho más tiempo de lo habitual. Hacía tiempo que había oscurecido fuera de la ventana, pero tardó en marcharse. Mary Lou tenía que venir con los resultados de las pruebas del último paciente. Una ocasión más que formal, se dieron cuenta ambos. Apareció en silencio, como si hubiera salido de la penumbra del hospital. Hoy olía a algo floral, un aroma discreto, nada parecido al perfume favorito de Darlene. Dejó la carpeta sobre el escritorio y se acercó más de lo necesario. «He alquilado un piso», dijo como de paso, «en Back Bay, mucho más cómodo que el anterior». Ted sabía a qué se refería. Sus reuniones en moteles de las afueras de la ciudad eran cada vez más arriesgadas. Demasiados conocidos podían encontrarse cerca. El nuevo piso de Mary Lou resolvía ese problema. Miró la foto que había sobre la mesa, él y Darlene el día de su boda. Dio la vuelta al marco con la imagen hacia abajo. El gesto se había convertido ya en un ritual. «¿Me enseñas la nueva casa?» Mary Lou sonrió, esa sonrisa especial que hacía que su cordura dejara de funcionar. «Claro, estaba a punto de invitarte a un café». Su piso resultó ser pequeño pero acogedor. Interior minimalista, unas cuantas fotos en blanco y negro en las paredes. Nada superfluo, como un refugio temporal para alguien dispuesto a empezar de inmediato. «¿Te gusta?» Marilú servía vino en copas. Tinto, ácido. Conocía sus gustos. «Muy de tu estilo». «¿Mi estilo?» Ella tomó asiento a su lado en el sofá. «¿Y cómo soy yo?», se preguntó Ted. ¿Cómo era ella? Un enigma, un rompecabezas, una ecuación con muchas incógnitas. Todo lo contrario de Darlene con su franca honestidad. «Eres impredecible». Marilú se rió. «Y tú eres predecible, demasiado correcta, por eso estamos aquí». Ella tenía razón. Su vida siempre había fluido según un horario. Una carrera exitosa, un matrimonio de éxito, el respeto de sus colegas. Mary Lou aportaba un elemento de caos a esa regularidad. «Háblame de tus planes», le preguntó acercándose a ella. «Quiero ser jefa de enfermeras. Luego tal vez seguir estudiando. Yo podría ayudar». «Lo sé, pero ahora no». Le pasó un dedo por la barbilla. «Ahora mismo hay cosas más importantes que una carrera». Más tarde, tumbados en la cama, hablaron del futuro. O más bien, ella hablaba y él escuchaba. Marilú tenía un don para pintar cuadros tentadores. Imagínate, tu propia clínica, una consulta privada, sin burocracia hospitalaria. «Tengo un contrato con la clínica. Los contratos se pueden cancelar». Se puso boca abajo y apoyó la barbilla en la palma de la mano. «Estás demasiado acostumbrado a seguir las reglas». Ted miró el reloj. Tenía que llegar pronto a casa. Inventó otra explicación para el retraso. Mentir se le hacía cada vez más difícil. «¿Darlene sospecha algo?» «Probablemente. Ha estado pasando más tiempo en el trabajo». «¿Y tu madre? Es una mujer astuta, ¿no?» Ted arrugó la nariz. La idea de que su madre pudiera enterarse de su aventura era desagradable.
Imogen siempre había tenido un don para leer a la gente. No hablemos de ellos. Atrajo a Mary Lou hacia sí, hundiendo la cara en su pelo. Con ella era posible olvidar la culpa, aunque solo fuera por un rato. Al día siguiente, en la clínica, se comportaron como de costumbre, estrictamente profesionales. Nadie podía sospechar que el pedante doctor Ramsey y la modesta enfermera Kingsley fueran amantes. Mary Lou mantuvo el juego con habilidad. En el trabajo era impecable, atenta con los pacientes, ejecutiva con sus superiores, sin miradas ambiguas, sin roces casuales. Sus encuentros se hicieron regulares, 2 o 3 veces por semana. Ted se decía a sí mismo que tenía el control, que podía parar todo en cualquier momento, pero cada día esta ilusión de control se volvía más y más frágil. Un día preguntó, ¿quieres a tu mujer? La pregunta le pilló desprevenido. Darlene, ella es una buena persona. Esa no es una respuesta. ¿Me quieres? Mary Lou esbozó su enigmática sonrisa. Quiero estar contigo. ¿No es suficiente? Se acercaba el aniversario de su madre. Mary Lou lo sabía. En la clínica no se hablaba de otra cosa que de la próxima celebración. Su interés en el evento alarmó a Ted. No vas a hacer ninguna estupidez, ¿verdad? ¿Una estupidez? Fingió sorpresa. ¿Qué quieres decir? Mary Lou, hablo en serio. Es una celebración familiar. Por supuesto, cariño, lo comprendo. Pero algo en el tono de ella le hizo dudar de la sinceridad de aquellas palabras. Sin embargo, estaba acostumbrado a ignorar las señales de advertencia. Así era más fácil. Aquel día, Imogen había decidido visitar a su hijo en la clínica sin avisar. Rara vez lo hacía. Respetaba el lugar de trabajo de Ted, pero su intuición, perfeccionada tras años de actuación sobre el escenario, le decía que algo iba mal. La clínica la recibió con el bullicio habitual. Las enfermeras la saludaron respetuosamente. Imogen Ramsey era muy conocida aquí. Subió a la planta de neurocirugía con la intención de llevar a su hijo a comer. Se detuvo en el pasillo cuando oyó la voz de Ted detrás de la puerta entreabierta de la habitación del residente. Hablaba en voz baja, pero su oído musical, que no había perdido su agudeza con los años, captó la intimidad de su voz. Era un tono que solo había oído antes, cuando hablaba con Darlene en los primeros años de su matrimonio. Esta noche no funcionará. No, intentaré salir mañana. Una voz de mujer respondió algo, demasiado bajo para distinguir las palabras. Imogen retrocedió cautelosamente hasta la esquina. Un momento después, una joven enfermera salió de la habitación de residentes, rubia, frágil, con una particular suavidad de movimientos. Ted apareció a continuación, todavía con una sonrisa en la cara, pero cuando vio a su madre, su rostro cambió radicalmente. «Mamá, ¿qué haces aquí? Quería invitarte a comer». Imogen dejó que la pausa se prolongara. «Pero veo que estás ocupada». Condujo a casa confundida. Se estaba formando una imagen de pequeños detalles, los crecientes retrasos de su hijo en el trabajo, sus despistes, la actitud distante de Darlene. ¿Cómo no se había dado cuenta antes de lo evidente? En el salón, Imogen sacó un viejo álbum de fotos. Aquí estaba Ted de niño, un chico serio con un libro. Ahí estaba su graduación en la Facultad de Medicina. Su boda con Darlene. Brillaban de felicidad. ¿Cuándo habían empezado a cambiar las cosas? Pensó en su propio matrimonio. James nunca le había dado motivos para sentir celos, aunque había tenido muchas oportunidades. Una esposa guapa y con éxito, a menudo de viaje, de gira, con admiradores, pero su vínculo era más fuerte que cualquier tentación. Por la noche, llamó al mostrador de información de la clínica. La voz, aparentemente impasible, delató una ligera sorpresa. «Marilou Kingsley». «Sí, trabaja para nosotros como enfermera en el departamento de neurocirugía. Se trasladó hace unos meses». Imogen colgó. Mary Lou Kingsley. Ahora su preocupación tenía un nombre.
Durante los días siguientes, observó a su hijo más de cerca, notando pequeñas cosas, colonia nueva, camisas cuidadosamente planchadas, salir de casa temprano. Ted siempre había sido un buen hijo, pero un terrible mentiroso. En la cena familiar, había hecho especial hincapié en hablar de trabajo. Mencionó su visita a la clínica de pasada. Ted se tensó. Darlene fingió estar absorta en el postre. «Conocí a tu nueva enfermera, la señorita Kingsley, creo». «Sí, nos la han trasladado hace poco». La voz de Ted sonaba firme, pero sus dedos agarraban el tenedor con más fuerza. «Una chica muy profesional». Imogen notó cómo temblaba la mano de Darlene. Le había costado mucho conciliar el sueño por la noche. Había varias líneas de conducta posibles en su posición. Podía hablar directamente con su hijo. Podía insinuárselo a Darlene. Intentar influir en Mary Lou. Por la mañana volvió a la clínica, esta vez específicamente para observar a la enfermera. Marilu era impecable, educada, eficiente, ningún indicio de una relación especial con sus superiores. Pero Imogen no había pasado media vida en el escenario en vano. Veía la falsedad detrás de cualquier máscara. En la cafetería se encontró Uoyo en una mesa vecina con Marilu. La chica estaba comiendo una ensalada, hojeando unos documentos. En su dedo anular llevaba un sencillo anillo de plata con una piedra azul. Imogen recordó a Darlene hablando del pendiente encontrado en el coche de Ted. Marilu notó su mirada y sonrió amablemente. Algo brilló en sus ojos. ¿Reconocimiento? ¿Un desafío? Imogen respondió con un leve movimiento de cabeza. El duelo tácito había comenzado. Por la noche, llamó a Darlene. «Querida, ¿podrías venir mañana a mi casa? Quiero discutir algo sobre el aniversario». Por supuesto, Imogen. No iba a decirle a su nuera sobre la infidelidad de su hijo. Todavía no iba a hacerlo, pero necesitaba ver a Darlene, hablar con ella, ver cuánto sabía de lo que estaba pasando. Mientras se dormía, Imogen pensó en lo extraña que era la vida. Durante muchos años había temido por el corazón de Ted, que se había vuelto muy retraído desde la muerte de su padre, y ahora resultaba que a su corazón no le pasaba nada. Demasiado bien. Ella había tomado una decisión. En su aniversario todo se resolvería, de una manera u otra. Esta historia se ha estado arrastrando entre bastidores durante demasiado tiempo. Era hora de ponerla en escena. Faltaban 3 días para el aniversario, y Blue Haven era como una colmena alborotada. Darlene estaba comprobando los últimos detalles, desde la disposición de las mesas hasta el equipo musical para el cuarteto de jazz. El gerente del restaurante se estaba cansando de asegurarle que todo saldría perfecto. Al otro lado de la ciudad, Marilu estaba frente al espejo en el probador de una boutique cara. El vestido azul oscuro acentuaba su fragilidad y la hacía parecer una estatua de porcelana. Había elegido ese tono a propósito, a juego con los pendientes de topacio que ahora llevaba siempre. Ted nunca le devolvió el segundo pendiente del par. «Me llevo estos», le dijo a la vendedora, sacando su tarjeta de crédito. El vestido costaba más que su sueldo mensual, pero merecía la pena. Un atuendo impecable era una parte importante de su plan. En la clínica mantuvo su actitud habitual, profesional y un poco distante. Solo en los raros momentos a solas con Ted se permitía insinuaciones sobre el acontecimiento que se avecinaba. «No te importa que vaya, ¿verdad? Todo el personal está invitado. Marilu, no vamos a...» «Por supuesto, cariño. Seré muy modesta». Su sonrisa no engañó a Ted. Él sintió que algo malo se estaba gestando. Pero no se atrevió a confesárselo todo a su mujer ni a cancelar la invitación al personal. Darlene, mientras tanto, se reunía con los floristas. A Imogen le encantaban las rosas blancas y las encargó en grandes cantidades. Las composiciones debían adornar cada mesa, creando un ambiente de elegante lujo. «Y aquí pondremos el piano de cola», señaló al mayordomo un rincón de la sala. «Puede que la SRA,
Ramsay quiera cantar. Mary Lou también se preparaba, a su manera. Estudió la disposición del restaurante, memorizó la ubicación de las entradas de servicio. Sabía dónde se sentaría Darlene, en la mesa principal, junto a Ted y su madre. La puesta en escena perfecta para lo que tenía en mente. En su piso, ensayó frente al espejo. Gestos, entonación, cada palabra. Todo debía parecer un arrebato emocional repentino, no una acción planeada. Darlene hizo un ensayo general para el banquete. Los camareros practicaron sirviendo la comida, los músicos comprobaron la acústica. Controlaba todos los detalles, sin saber que la principal amenaza para el banquete vendría del otro lado. Por la noche, Mary Lou llamó a su peluquero. Para el sábado, por favor, algo elegante, pero no demasiado elaborado. Sí, maquillaje también. Había pensado en todo al detalle. Sería una de las últimas en llegar al restaurante cuando los invitados ya estuvieran reunidos. Al principio se mantendrá al margen, charlando con sus colegas. Esperará el momento oportuno, quizás un brindis por la cumpleañera. Y luego, Darlene también se preparaba para el gran día. Sacó el vestido verde del que le había hablado a su suegra. Imogen tenía razón, siempre había sido su color. Debería haber llevado el vestido a la tintorería. Lo llevaré yo misma, se ofreció Ted inesperadamente. No hace falta, lo haré yo misma. Insisto, de todas formas estoy de paso. Su repentina consideración sorprendió a Darlene, pero no discutió. Últimamente evitaba discutir con su marido. Mary Lou, por su parte, estaba recopilando información. De las enfermeras se enteró de detalles de la vida familiar de los jefes, que no tenían hijos, que Darlene se negó a dejar su trabajo después de la boda. Cualquier detalle podía ser útil. El viernes se encontró Burry con Ted en el pasillo de la clínica. «Mañana vas a estar muy guapo con smoking», le susurró. «Ojalá pudiera bailar contigo». Él permaneció en silencio, pero ella notó que la papada le temblaba en la mejilla. La insinuación dio en el blanco. Darlene hizo una última comprobación en el restaurante. Todo estaba listo: las flores, la música, el menú. Poco se imaginaba que en 24 horas aquella celebración impecablemente organizada se convertiría en un campo de batalla. Imogen también se estaba preparando. Sacó el mismo broche de ópalo que le había enseñado a su cuñada, una joya que había pasado de generación en generación en su familia. Tal vez mañana se decidiría quién se lo quedaría al final. Esa noche, Mary Lou volvió a probarse el vestido. Dio vueltas frente al espejo, practicando sus movimientos. Mañana saldría por fin de las sombras. Demostraría a todo el mundo, especialmente a esa correcta Darlene, que tenía verdadero derecho a estar cerca de Ted Ramsay. A las 10 de la noche marcó un número familiar. «Soy yo. Solo quería darte las buenas noches». «Mary Lou, no hay necesidad de llamar tan tarde». «Por supuesto, cariño. Hasta mañana». Ella sonrió, apagando el teléfono. Mañana todo cambiaría. Ella se encargaría de ello. Blue Haven se había transformado hasta quedar irreconocible. Rosas blancas en altos jarrones, la suave luz de las arañas de cristal, camareros con impecables smokines, todo respiraba elegancia y lujo. Un cuarteto de jazz afinaba instrumentos en un rincón de la sala, junto al piano de cola. Los invitados empezaron a reunirse a las 7. Los primeros en llegar fueron los viejos amigos de Imogen del escenario de la ópera, mayores pero todavía con la postura y los ademanes de los bohemios. Le siguieron los colegas de Ted de la clínica, los amigos de la universidad y los socios de Darlene. Imogen saludó a los invitados con un vestido del color de la ciruela madura, con el mismo broche opalescente en el pecho. Parecía tranquila, pero quienes la conocían bien notaron una tensión especial en su postura. Darlene, con su vestido esmeralda, ayudaba a su suegra a aceptar las felicitaciones. Desde fuera, parecían la pareja perfecta, la elegante señora mayor y su impecable nuera.
Ted estaba cerca, mirando de vez en cuando hacia la puerta principal. El profesor Hendricks, un viejo amigo de la familia, observaba con el interés habitual de un psicólogo. Se fijó en cómo temblaba la mano de Ted al levantar la copa de champán, cómo Darlene evitaba mirar directamente a su marido, lo atentamente que Imogen vigilaba la puerta. Los colegas de la clínica se mantenían en grupo alrededor de la mesa del buffet. El doctor Page, jefe de cardiología, habló en voz baja con el doctor Stevenson. ¿Dónde está nuestra nueva enfermera? Kingsley, creo. Prometió venir. Nunca llega tarde al trabajo. Darlene captó el fragmento de su conversación y apretó el tallo de su vaso un poco más fuerte. Ted se apartó de un grupo de colegas en ese momento, evitando claramente permanecer cerca de su mujer. Sheila, la ayudante de Darlene, apareció con su prometido. Enseguida se dio cuenta de la tensión de su jefe, pero lo atribuyó al entusiasmo por organizar la fiesta. A las 8 la sala estaba llena. El jazz creaba un agradable ruido de fondo. Los camareros se movían hábilmente entre los invitados con las bandejas. Comenzó la recepción de felicitaciones. Una vieja amiga de Imogen, antigua prima donna de la Metropolitan Opera, se levantó con una copa. Por nuestra incomparable Imogen, recuerdo la primera vez que... Su discurso se interrumpió a media voz al aparecer una nueva invitada en la entrada. Mary Lou Kingsley, con un vestido azul marino, parecía salida de la portada de una revista de moda. En sus orejas brillaban unos topacios familiares. El profesor Hendricks observó lo pálido que estaba Ted, cómo se enderezaba la espalda de Imogen, la forma en que Darlene se paralizó al mirar los pendientes. Mary Lou se unió con elegancia al grupo de enfermeras y aceptó una copa de champán. Parecía ajena al efecto que estaba causando, pero su postura, el giro de sus hombros, la inclinación de su cabeza, todo estaba diseñado para el espectador. El doctor Page se inclinó hacia su esposa. Nunca he visto a la señorita Kingsley tan espectacular. Cariño, estás observando al personal subalterno demasiado de cerca, le dirigió su esposa una mirada fría. Imogen se ajustó el broche y se dirigió a la mesa de felicitaciones. En el camino, pareció darle un codazo accidental a Mary Lou, haciendo que derramara su champán. Oh, lo siento, querida. Espero que tu maravilloso vestido no esté dañado. En absoluto, S.R.A. Ramsey. No pasa nada. Su intercambio de cumplidos sonó impecable, pero el observador profesor Hendricks notó que los ojos de ambas mujeres brillaban. Darlene se mantuvo al margen de la escena, pero su mirada se fijó en los pendientes de Mary Lou. Exactamente el mismo topacio adornaba el accesorio perdido en el coche de Ted. Los camareros empezaron a servir entremeses. La banda de jazz tocó algo más enérgico. Los invitados se fueron sentando poco a poco en las mesas. Ted mantenía mecánicamente una conversación con sus colegas, pero su mirada volvía una y otra vez a Mary Lou. Era como si ella evitara a propósito mirar en su dirección mientras conversaba con los demás invitados. Una antigua guardarropa del Teatro de la Ópera, que conocía a Imogen desde hacía muchos años, susurró a su vecina. Hay algo en el aire, igual que antes de aquel memorable estreno de Tosca, cuando la primera soprano pilló a su marido con una suplente. Quedaba poco tiempo para los discursos solemnes y las principales felicitaciones. La tensión en la sala iba en aumento, aunque la mayoría de los invitados aún no se daban cuenta de su naturaleza. Solo unos pocos, Imogen, el profesor Hendricks, tal vez un par de invitados especialmente observadores, intuían que se acercaba la tormenta. Imogen se levantó para responder tras una sucesión de felicitaciones. En el vestíbulo se hizo ese peculiar silencio que precede a los acontecimientos importantes. Recordó ese silencio antes de subir al escenario. Queridos amigos, quiero daros las gracias a todos. Hizo una pausa y miró a la sala. En ese momento, Mary Lou se levanta con elegancia de su asiento y se dirige a la mesa principal.
Darlene estaba ajustando los pliegues de su vestido esmeralda cuando sintió la presencia de alguien detrás de ella. Se dio la vuelta. Mary Lou estaba muy cerca, con un vaso en la mano. «Pido disculpas». La voz de la enfermera sonó inesperadamente fuerte en el silencio de la sala. «Pero tengo algo que decir». Ted se levantó de un tirón, pero Imogen le puso la mano en el hombro. Era como si hubiera estado esperando ese momento. «Señorita Kingsley, quizás ahora no sea el momento adecuado». Empezó el doctor Page, pero Mary Lou ya se había vuelto hacia Darlene. «Reconoce mis pendientes, ¿verdad?» «Sí, es ese par, el que encontró en el coche de su marido». Un susurro ahogado recorrió la habitación. Darlene se levantó lentamente, manteniendo la calma. «Creo que deberíamos discutir esto fuera de aquí». «Oh, no». Mary Lou bebió un sorbo de champán. «Exactamente aquí, delante de todo el mundo. Es hora de poner fin a esta farsa de la familia perfecta». Se acercó más, momento en el que accidentalmente o no accidentalmente agitó su copa. Una mancha oscura se extendió por la tela esmeralda del vestido de Darlene. «Oh, qué vergüenza! Pero, de todas formas, ese vestido no te sienta bien, tampoco el papel de esposa de Ted». Darlene sacó en silencio una servilleta y secó la mancha. Su hábito profesional de manipular joyas requería manos tranquilas. «Sabes que ya no te quiere, ¿verdad?» Mary Lou alzó la voz. «¿Sabes que ha estado conmigo todos estos meses?» Ted finalmente se levantó de un salto. «Mary Lou, basta». «Que pare». Se volvió bruscamente hacia él. «¿Por qué? Porque no puedes decidirte por ti mismo. Porque te sientes cómodo teniendo a la esposa perfecta por estatus y a la amante por alma». Su mano se dirigió al hombro de Darlene y sus dedos se clavaron en la tela del vestido. Se oyó el crujido de la seda al rasgarse. «No eres digna de pertenecer a esta familia». La voz de Mary Lou se apagó en un grito. «¿Crees que tus piedras y tus modales impecables te hacen especial? No eres más que un adorno en su vida». Un colgajo de tela esmeralda colgaba del hombro de Darlene. Se quedó inmóvil, mirando no a Mary Lou, sino a los pendientes de sus orejas. La gemóloga que había en ella lo notó automáticamente. Sintéticos baratos, mal tallados. Los invitados se quedaron paralizados. La banda de jazz enmudeció durante medio segundo. Solo un camarero, en el rincón más alejado de la sala, hizo tintinear accidentalmente las copas sobre una bandeja, y este sonido sonó como un diapasón en el tintineante silencio. El profesor Hendricks observó con interés las reacciones de los presentes. El doctor Page y su esposa dieron sincronizadamente un paso atrás. Sheila se llevó las manos a la boca. Los amigos de la ópera de Imogen se congelaron con la mirada de espectadores en un palco de Benoit. «¿Por qué estáis callados?» Mary Lou se balanceó hacia Darlene. «¿Es que la preciosa nuera de la gran Imogen Ramsey no encuentra palabras?» Ted corrió hacia ellas, pero su madre se le adelantó. Imogen se irguió en toda su estatura, la postura operística que los años no habían doblegado. Imogen cubrió la distancia que la separaba de Mary Lou con unos pasos rápidos. Sus movimientos estaban perfeccionados por años de práctica escénica, ni un solo gesto superfluo. «Señorita Kingsley». Su voz, que se había forjado durante décadas de carrera en la ópera, llenó todo el auditorio sin esfuerzo. «¿Permitirá que una mujer mayor diga unas palabras?» Mary Lou, que no esperaba este giro, retrocedió ligeramente. Su guión había visto este momento de otra manera. «Sabe, he visto muchas mujeres intrigantes en mi vida. En el escenario, entre bastidores, en la vida. Algunas han sido muy hábiles, otras». Imogen dirigió a Amarilla una mirada apreciativa. Otras confundían la ópera con el vodevil. Se sacó un broche de ópalo del pecho y se lo tendió a Darlene. Ella aceptó la joya. Sus dedos se deslizaron profesionalmente sobre la piedra. «Hace tiempo que sé de su aventura con mi hijo, señorita Kingsley.
Os vi juntos en la clínica hace 2 meses. Podría haber montado un escándalo también entonces. Pero, ya ve, tengo mucha experiencia en observar a la gente. Ted se puso pálido. Darlene seguía sosteniendo el broche como si fuera un punto de apoyo en un mundo agitado. Mi cuñada, Imogen puso la mano en el hombro de Darlene, cubriendo la tela desgarrada de su vestido. Sabe muy bien lo que es una piedra preciosa. Sabe distinguir entre un diamante de verdad y un trozo de cristal. Igual que yo sé distinguir un sentimiento real de una obra falsa. Mary Lou intentó mantener la compostura. No sabes toda la verdad. ¿Toda la verdad? Imogen sonrió. He hecho averiguaciones sobre ti, querida. 5 clínicas en 7 años. En todas partes el mismo modus operandi. Una aventura con el médico jefe o un especialista destacado. Todos con el mismo final. Un ascenso y un rápido traslado a un nuevo puesto. No es una mala estrategia profesional. Un susurro recorrió la sala. El doctor Page estaba anotando algo rápidamente en su teléfono, aparentemente tomando notas para una investigación de asuntos internos. Mamá, yo... Ted empezó a decir, pero Imogen lo detuvo con un gesto de la mano. Cállate, hijo. Ya has dicho bastante. Y hecho. Se volvió de nuevo hacia Merrill. ¿Sabes lo que diferencia a una verdadera prima de una corista? Saber elegir su momento para abandonar el escenario. Mary Lou se dio cuenta por fin de que había perdido. Su espectacular salida se había convertido en una vergonzosa derrota. Se dio la vuelta para marcharse, pero Imogen la detuvo. Sus pendientes, señorita Kingsley, topacios sintéticos en plata barata. Como bien ha señalado mi cuñada, un detalle muy revelador. Mary Lou se quitó los pendientes y los tiró sobre la mesa. Sus tacones repiquetearon con rabia por el parqué hasta la salida. Se hizo el silencio en el salón. Imogen miró a los invitados congelados. Supongo que deberíamos continuar con el banquete. Caballeros, señaló con la cabeza a los músicos. Algo de Gershwin, por favor. Los primeros acordes de My Favorite cortaron el silencio. Los invitados empezaron a charlar poco a poco y los camareros reanudaron el servicio. Darlene aún sostenía el broche de ópalo. Imogen le quitó suavemente la joya de las manos y se la prendió ella misma al vestido, disimulando artísticamente la rasgadura. Este ópalo se transmite en la familia por línea femenina. Creo que ahora sería un buen momento para pasártelo. Imogen, no sé qué decir. No digas nada. A veces el silencio es más elocuente que las palabras. Se volvió hacia su hijo. Y contigo, Theodore, tendremos una conversación aparte, una muy detallada. Ted asintió, evitando mirar a su mujer. Por el rabillo del ojo, vio al doctor Page discutiendo algo con los miembros del consejo de administración de la clínica. Ahora, se enderezó Imogen, me gustaría cantar. Al fin y al cabo, es mi aniversario. Se dirigió al piano y los invitados se separaron ante ella como antes lo había hecho el público del teatro. Darlene permaneció de pie junto a la mesa, acariciando distraídamente el ópalo de su pecho. La piedra era cálida, viva, real, como la mujer que se la había transmitido. El lunes siguiente al aniversario, la clínica zumbaba como una colmena alborotada. La noticia se propagó a velocidad de epidemia, desde la sala de espera hasta la planta administrativa. Al mediodía, el consejo de administración se había reunido de urgencia. Ted estaba sentado en su despacho, revisando mecánicamente los historiales médicos. Su vida se había desmoronado como un castillo de naipes durante el fin de semana. Darlene no había vuelto a casa después del aniversario, se había ido a casa de una amiga. Su teléfono sonaba con llamadas y mensajes, pero no contestó. Llamaron a la puerta. El doctor Page parecía desacostumbradamente oficial. La junta directiva te espera, Ted. Todos los miembros de la junta estaban reunidos en la espaciosa sala de conferencias. El presidente, el doctor Harrison, parecía cansado.
También debía de haber tenido un fin de semana ajetreado. Doctor Ramsey, confío en que entienda la razón de esta reunión. Ted asintió. Por supuesto que lo entendía. La reputación de la clínica era primordial y su aventura con su subordinada, que culminó en un escándalo público, le había asestado un duro golpe. Hemos recibido una carta de dimisión de la señorita Kingsley. Ha abandonado la ciudad. Harrison guardó silencio. Pero eso no resuelve el problema. La comunidad médica de Boston no hacía más que hablar de lo ocurrido. Algunos pacientes ya habían cancelado operaciones programadas. La reputación de un destacado neurocirujano estaba en entredicho. La Junta ha tomado una decisión. Harrison le tendió los papeles delante. Tendrá que dimitir como jefe del departamento. También le recomendamos que se tome una excedencia. Una larga. Ted había esperado algo así, pero la realidad seguía siendo dolorosa. 15 años en el trabajo, cientos de cirugías exitosas y todo se fue a la basura por un asunto. Llegó a casa a media tarde. La casa vacía olía a deshabitado. Darlene se había llevado sus cosas mientras él no estaba. Sobre la mesa de la cocina había una nota del ama de llaves. Ella también se iba. Por la noche llamó su madre. Me he enterado de la decisión de la Junta. Sí, mamá. ¿Qué piensas hacer ahora? No lo sé. Tal vez me vaya de Boston. Abrir una consulta privada en algún sitio. Huir no es la mejor solución, Theodore. Ella tenía razón, como siempre. Pero quedarse en una ciudad donde cada esquina le recordaba lo que había pasado le parecía insoportable. Una semana después, apareció un artículo en una revista médica sobre la crisis de la ética en la medicina moderna. No se mencionaba su nombre, pero todo el mundo sabía de quién hablaba. Darlene estaba completamente inmersa en su trabajo. Sus colegas evitaban con delicadeza mencionar lo sucedido, pero ella podía sentir sus miradas compasivas. Sheila, su ayudante, se mostró aún más solícita. SRE, Hamtree, ¿por qué no salimos esta noche? Solo para relajarnos. Gracias, Sheila, pero tengo mucho trabajo. El trabajo se había convertido en su salvación. Las piedras no mienten ni traicionan, solo existen en su honestidad mineral. Ted intentó ponerse en contacto con ella a través de conocidos comunes, pero ella no contestó. Su carta de disculpa llegó sin abrir. La clínica se recuperó rápidamente del escándalo. El Dr. Page se convirtió en el nuevo jefe de neurocirugía. Emprendió una importante reorganización, prestando especial atención a las cuestiones de ética profesional. Mary Lou pareció desvanecerse en el aire. Solo un mes después llegó la noticia. Había conseguido trabajo en una pequeña clínica de Seattle. Al parecer, había decidido empezar de nuevo en la costa oeste. Imogen observaba los acontecimientos con estoica ecuanimidad. Invitaba regularmente a Darlene a tomar el té, pero nunca hablaba de su hijo. Un broche de ópalo adornaba ahora permanentemente la solapa de la chaqueta de su nuera. El profesor Hendricks, analizando el incidente desde el punto de vista profesional de un psicólogo, observó un detalle interesante. El escándalo no destruyó, sino que reforzó la relación entre Darlene y su suegra. A finales de mes, Ted aún no había salido. Aceptó una oferta de una clínica de Chicago. Antes de irse, intentó reunirse con Darlene, pero ella se mostró inflexible. «Dile al doctor Ramsey que su abogado tendrá todo el papeleo», le dijo a la secretaria. La sociedad de Boston fue encontrando nuevos temas de conversación. El escándalo del jubileo de Imogen Ramsey se convirtió en una historia más en los anales de la crónica de sociedad. Solo la propia Imogen recordaba a veces aquella velada sentada al piano. No se arrepentía de su intervención. Algunas lecciones deben enseñarse públicamente, sobre todo cuando se trataba de valores familiares. El día antes de marcharse de Boston, Mary Lou encontró en su buzón un sobre sin dirección. Dentro había un viejo recorte de periódico del Providence Journal de hacía 5 años,
un artículo sobre una investigación de asuntos internos en un hospital local. Los nombres no estaban revelados, pero ella recordaba bien aquella historia. Esa misma noche se había presentado sin invitación en casa de Imogen Ramsey. La mujer mayor no parecía sorprendida. Esperaba su visita, señorita Kingsley. Pase, tengo el té preparado. Se acomodaron en la sala de música. Mary Lou tanteaba nerviosamente su bolso e Imogen servía el té con despreocupación en finas tazas de porcelana. ¿Por qué estás escarbando en mi pasado? Empecé a indagar mucho antes del escándalo. Verás, el corazón de mamá olía a algo. Imogen dio un sorbo a su té. Interesantes antecedentes los tuyos, querida. Mary Lou se tensó. La historia de Providence no era el único punto oscuro de su pasado. ¿Sabes lo que me interesaba especialmente? Imogen continuó. Tu verdadero apellido. Kingsley es un alias, ¿no? En Oklahoma te conocían como Mary Lou Parker. La taza en las manos de Mary Lou tembló. Hija de Edna Parker, camarera en un restaurante de carretera, padre desconocido, aunque eso no es lo más interesante, pero tu primer intento de abrirte camino en la alta sociedad, esa historia con el joven magnate del petróleo. Basta. ¿Por qué no? Es una historia muy esclarecedora, sobre todo el final, con la desaparición del dinero y los documentos falsos. Mary Lou dejó la taza. Sus manos ya temblaban visiblemente. ¿Qué quieres? ¿Y ya? Imogen fingió sorpresa. Solo compartir observaciones, como la forma en que, después de Oklahoma, cambió su nombre y comenzó su viaje a través de la clase médica. Toda una estrategia, un romance con un médico prometedor en cada clínica, luego un escándalo, una compensación por el silencio y un traslado a una nueva ciudad. No puedes probar, yo sí puedo, estoy bien conectado en el mundo del teatro. Es increíble cuántos mecenas de ópera están relacionados con la medicina. Son muy habladores en los intermedios. Mary Lou se levantó, tratando de mantener su dignidad. Si quiere chantajearme. ¿Chantaje? Imogen se rió. Querida, soy demasiado vieja para esos juegos. Solo quiero que entiendas que lo sé todo sobre ti. Y si vuelves a aparecer cerca de mi familia... No terminó la frase, pero en el aire flotaba una clara amenaza. Tu hijo ha tomado sus propias decisiones. Intentó atacar Mary Lou. Mi hijo es un hombre débil. Es fácil manipular a alguien así, sobre todo si tienes mucha experiencia. Por cierto, ¿cómo le va a tu exmarido de Tulsa? ¿El que sigue pagando los préstamos contraídos a su nombre? Mary Lou se puso pálida. Era un episodio de su vida que prefería no recordar. Tú eres un monstruo. No, querida. Soy una madre que protege a su familia, y a diferencia de ti, nunca he ocultado mi verdadero nombre. Imogen se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. Te sugiero que empieces de verdad una nueva vida, en algún lugar lejos de la costa este, y recuerda, te estoy vigilando. Mary Lou salió de la casa como si la persiguieran demonios del pasado. En cierto modo, así era. Imogen fue al piano y tocó unos acordes de Tosca. Siempre le había gustado esa ópera, la historia de cómo la pasión y la traición conducen a un inevitable ajuste de cuentas. Al día siguiente, Mary Lou cogió un avión a Seattle. En su maleta había un nuevo juego de papeles. Esta vez, decidió adoptar el apellido Shepard. Quizá tendría más suerte en la costa oeste. Imogen había recibido de sus informadores la confirmación de su partida. Sacó una gruesa carpeta con material recopilado sobre el pasado de Mary Lou y la arrojó a la chimenea. El fuego consumió los papeles con avidez. No necesitaba más pruebas. Después de todo, pensó, mirando las llamas danzantes, toda prima donna debería ser capaz no solo de salir al escenario, sino también de ir a tiempo entre bastidores. Ese era un arte que Merrill aún no había aprendido. El despacho del abogado olía a cuero y a café caro.
Darlene revisaba los papeles del divorcio mientras el señor Goldstein le explicaba pacientemente los detalles del procedimiento. Es bastante sencillo, señora Ramsey. Dadas las circunstancias y el acuerdo prenupcial, el proceso no llevará mucho tiempo. Darlene arrugó la nariz ante la mención de su apellido. Pronto volvería a ser la señorita Hamtree. Era extraño lo rápido que una se acostumbraba a un nuevo nombre y lo doloroso que resultaba renunciar a él. El doctor Ramsey acepta todas las condiciones, continuó el abogado. No tiene derecho a la propiedad adquirida conjuntamente. Por supuesto que no, llegó una voz desde la puerta. Imogen entró en el despacho, impecablemente elegante con un traje gris. Tiene suficiente conciencia como para no complicar las cosas. Darlene sonrió agradecida a su suegra, o mejor dicho, pronto ex-suegra. Aunque Imogen había dejado claro que su relación no dependía de tecnicismos legales. Tras firmar los documentos iniciales, salieron al exterior. El otoño bostoniano los recibió con una brisa fresca y el susurro de las hojas bajo los pies. ¿Entramos a tomar un café?, sugirió Imogen. Conozco un sitio estupendo cerca de aquí. Tomaron una mesa junto a la ventana de la acogedora cafetería. Darlene removía distraídamente su café con leche, observando a los transeúntes. ¿En qué piensas? En lo extrañas que han resultado las cosas. Hasta hace un mes confiaba en mi futuro. El futuro, querida, nunca es seguro. Hasta la fiesta más calibrada puede salir mal. Darlene tocó el broche de ópalo. Ahora nunca se separaba de él. ¿Sabes? Adiviné lo de su aventura, ¿no? Encontré pequeñas pistas. Noté cambios en el comportamiento de Ted. Pero seguí fingiendo que todo estaba bien. Es natural. Todos a veces preferimos pasar por alto lo obvio. ¿Y tú? ¿Lo sabías desde hace mucho tiempo? Imogen sorbió su café, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Lo suficiente como para reunir información sobre la señorita Kingsley, no lo bastante pronto para evitar todo este lío. Ted llamó ayer, admitió Darlene bruscamente. Quería reunirse, hablar. ¿Y qué le dijo? Nada, no cogió el teléfono. Imogen asintió con aprobación. Así es. Algunas conversaciones es mejor llevarlas a través de abogados. Guardaron silencio un momento. Por la ventana pasaba un autobús escolar, recordando a Darlene sus planes fallidos de tener hijos. A veces pienso que si tuviéramos hijos... No, la interrumpió Imogen bruscamente. No sigas por ese camino. Los hijos no salvan un matrimonio, solo dificultan el divorcio. Darlene suspiró. Por supuesto que Imogen tenía razón, siempre tenía razón. ¿Qué vas a hacer ahora? Trabajar. Tengo algunos proyectos interesantes. Ayer trajeron una colección de esmeraldas antiguas de Colombia. ¿Y tu vida personal? Aún no estoy preparada para pensar en eso. Buen punto. Imogen llamó al camarero. Todo a su tiempo. Salieron del café y caminaron tranquilamente por la calle. Darlene se sorprendió a sí misma pensando que sentía una cierta paz por primera vez en un mes. «¿Sabes?», dijo Imogen de repente, «me alegro de que Ted haya tenido la sensatez de no luchar contra el divorcio. Quizá no todo esté perdido para él como hombre. Eres demasiado amable con él. No amable, sino justa. Es mi hijo, con todos sus defectos, pero tú te has convertido en mi hija, y no dejaré que nadie, ni siquiera mi propio hijo, te haga daño». Se detuvieron frente a la casa de Imogen. «¿Quieres entrar?» «No, lo siento. Tengo que ir al laboratorio, esas esmeraldas colombianas». «Por supuesto», sonrió Imogen. «El trabajo cura mejor que cualquier charla. Pero te espero mañana para cenar, sin objeciones». Darlene asintió y cogió un taxi. De camino al laboratorio pensó en lo increíble que era la vida. A veces pierdes una familia, pero ganas otra más fuerte. Los papeles del divorcio estaban en su bolso. Había dado el primer paso hacia una nueva vida. El resto vendría después.
Era un hermoso otoño en Boston. Darlene miraba por las ventanas panorámicas de su nueva oficina. Acababa de abrir su propio laboratorio gemológico en el centro de la ciudad. Había tardado casi un mes en mudarse de su antiguo espacio, pero el resultado había merecido la pena. Sheila, que había dejado de ser una simple asistente para convertirse en socia junior, entró con una carpeta llena de papeles. Llegó la investigación de Amberes y ha llamado la casa de subastas Christie's. Quieren un contrato a largo plazo. Sobre el escritorio de Darlene había un ramo de rosas blancas. Imogen siempre enviaba flores los viernes. Sus cenas semanales se habían convertido en una tradición que ninguna circunstancia podía romper. Las noticias de Ted llegaban de forma indirecta. No había trabajado en Chicago. Su reputación estaba demasiado manchada. Ahora trabajaba en una pequeña clínica de Minnesota, restaurando poco a poco su nombre en los círculos profesionales. Hace poco envió una carta de verdad, en papel, no electrónica. Se disculpaba y hablaba de remordimiento y soledad. Darlene la leyó y la envió al cajón del escritorio donde ya estaban los papeles del divorcio. El pasado debía quedarse en el pasado. Merrill había tenido mala suerte en Seattle. Alguien, Darlene sospechaba que Imogen, se había asegurado de que su reputación fuera conocida en los círculos médicos de la costa oeste. Los últimos rumores decían que había vuelto a Oklahoma y que trabajaba en el mismo restaurante donde había trabajado su madre. Una secretaria se asomó al despacho. Señorita Hamtree, el profesor Hendricks desea verla. El anciano psicólogo venía a verla a menudo. Se habían hecho amigos después de aquel memorable aniversario. Su mente analítica encontraba interesantes paralelismos entre los caracteres humanos y las propiedades de las piedras preciosas. Darlene, querida, ¿cómo va el trabajo con esa colección de rubíes? Bien, profesor. Siéntese. Estaba a punto de tomar un café. Se acomodaron en unos cómodos sillones junto a la ventana. El profesor sacó una caja de su maletín. Toma, encontré esto en un mercadillo. Dicen que es un broche antiguo, pero a mí eso no se me da bien. Darlene abrió la caja. Dentro había una exquisita joya con una gran piedra. Un trabajo interesante. Parece de la época victoriana. Y la piedra levantó una lupa. Amatista y de muy buena calidad. Quédatelo. Piensa en ello como un regalo de inauguración. En ese momento, la voz familiar de Imogen sonó en la sala de recepción. Entró, tan elegante como siempre, con un pequeño bulto en las manos. Sabía que te encontraría en el trabajo. Profesor, me alegro de verle. Hablaron durante casi una hora. Imogen les contó las últimas noticias. Había reanudado la enseñanza en el conservatorio, dando clases magistrales a jóvenes cantantes. Por cierto, le tendió un paquete a Darlene. Esto es para ti. Lo encontré entre algunas cosas viejas. Dentro había un viejo programa de teatro, Tosca, de hace 30 años. En la portada estaba el autógrafo de María Callas. Imogen es una reliquia, lo sé, pero estará más seguro contigo. Sabes apreciar los verdaderos tesoros. Aquella tarde, sola en el despacho, Darlene fue a la caja fuerte. Allí, junto a las piedras más valiosas, había un broche de ópalo. Lo sacó, admirando el juego de luces de la piedra. Hacía un año, aquel broche se había convertido en el símbolo de su nueva vida. Una vida en la que había lugar para una familia de verdad, aunque no fuera la que ella había soñado. Al otro lado de la ventana, el día otoñal iba declinando. En el escritorio había papeles que necesitaban atención. Rosas blancas perfumaban el jarrón. Todo estaba exactamente como debía. Darlene sonrió al ver su reflejo en la ventana. Había aprendido lo más importante, a distinguir lo real de lo falso. En las piedras, en las personas, en los sentimientos. Y ese conocimiento valía todas las pruebas del último año.